puntuación, las comas, los paréntesis, los signos de pregunta, que eso no lo tenían, entonces, y dividir en párrafos, y en numeración y en capítulos. No, gracias, para contigo. No estaba, los escritores escribían en un pergamino, iban escribiendo ahí, no era división de capítulos, no era escrito por números, sino según iban recibiendo la revelación, la iban escribiendo. Entonces los eruditos, inspirados por Dios, pues tomaron esos pergaminos y fueron haciendo las divisiones en capítulos, haciendo la división en versículos y poniéndole signo de pregunta. Por eso es que yo le digo, cuando nosotros llegamos al Evangelio de Marcos, ahí se les pasó a los que estaban escribiendo el libro de Marcos, ahí se les pasó simplemente por una coma. El capítulo de Marcos, el 14:9, ese verso es mal interpretado porque se le pasó una comita y todos los demás versos y los otros capítulos me deja ver que ahí hace falta una coma. Por eso es que la gente dice, y habiendo muerto Jesús el primer día de la semana, no, y habiendo resucitado Jesús el primer día de la semana, entonces como no le pusieron una coma, ponen que Jesús resucitó el domingo por la mañana, mientras que los demás otros evangelios no nos dicen tal cosa. Los otros evangelios lo que nos dicen es que el domingo por la mañana ya había resucitado. Pero una simple coma que no le pusieron ahí en Marcos, pues eso algunos lo toman y no se dejan llevar de los otros capítulos para interpretarlo. Pero en el Apocalipsis, según estaba en el pergamino, en ese orden lo escribieron. Solamente lo que hicieron fue las divisiones de capítulos, de números, signos de pregunta, paréntesis, pero no porque de lo contrario no podían ellos, ¿verdad? Según encontraban el pergamino, así tenían que traducirlo. Sí, porque me llama la atención acerca de esto, porque todos estos eruditos que de un tiempo antiguo vinieron dándole la más claridad a la Biblia para que cada generación la entienda. Entonces me llama la atención porque ellos mismos fueron que sacaron libros que dicen que no son concernientes a la Biblia. Bueno, eso, pero así mismamente como ellos entendieron de esa manera, entonces por eso es que me llama la atención que por qué no han tratado la manera de darle un seguimiento, por ejemplo a Apocalipsis, a Daniel, para tener un orden. Por eso mismo es que estoy haciendo la No, pero es como te dije, porque según se encontró en el pergamino, sí se escribió. Es muy diferente a que hayan descartado lo que hoy conocemos como libros apócrifos, porque ya se dan cuenta que son libros históricos que no conciernen al plan de salvación del Señor. Por eso es que esos libros apócrifos no entran en el canon bíblico. Pero lo otro, sí el Señor ha preparado y capacitado eruditos que a través de los estudios nos enseñan cómo, ¿verdad?, ubicar un texto bíblico detrás de otro que está en otro capítulo. Ahí sí, por eso es que el estudiante de la Biblia debe enfocarse en el estudio y de esa manera el Señor ha preparado maestros eruditos que sí, aunque no pueden cambiar el pergamino, pero sí nos dejan ver el debido orden para seguir un orden cronológico, ya que el Apocalipsis no está en un orden cronológico. Amén. Y el estudiante, el que se dedica a estudiar, pues capta automáticamente el Espíritu Santo, ilumina a la persona y le deja ver, espérate, este texto no va después de esto, va después de lo otro. Y como te digo, como ya vimos en el capítulo 14, se nos presenta la segunda venida de Jesús ya andando en Jerusalén, en el verso 1, sin embargo en el verso 14 se nos presenta al mismo Señor descendiendo en nube para llegar a la tierra, que todavía no había llegado. Pero como le expliqué, Juan está ubicando una escena y presenta después otra escena para dar detalles basados a lo que dio primero. Amén. Bien, entramos al verso 5. La semana pasada dije que faltó por allá atrás Reyes y Nelly, fueron los que no le di la semana pasada, ¿verdad? Así que Rey, tú me vas a dar el verso 5 y Nelly, basado en este texto, me va a leer en el capítulo 11, verso 19. Apocalipsis 11 y 19, pero el Rey me va a leer el verso 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Amén. Juan ya ha relatado, ¿cuánto ha relatado Juan? Y como él ha relatado tantas cosas, entonces él como que se detiene y dice, y después de estas cosas,
de todas las cosas que ya nos ha contado. Y después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Amén. Ahora pues vamos a ver por qué Juan enfatiza en esto. Después de estas cosas, miré y aquí en el cielo fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio. Pero mira, ya Juan lo había dicho en el 11:9, por eso le dije a mi hermana 11:19. Mira como ya Juan en el capítulo 11 ya había visto el cielo abierto. ¿Qué dice en él? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. Amén. Ya Juan en el capítulo 11, verso 19, él había dicho y fue que había visto el cielo abierto y había visto el arca del pacto. Amén. Y cuando vio el arca del pacto, bendito mi buen Dios, él después dice que hubo relámpagos, hubo voces y hubo truenos y hubo un terremoto. Y da detalles, ¿por qué razón? Porque se abrió el templo de la gloria de Dios. Y siempre les he enfatizado que cuando se dice que en el cielo se abre el templo, no se está refiriendo al templo como el que hizo Salomón, sino que es tipo de el trono de Dios. Acuérdense que en el templo que Salomón hizo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Y saben qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Entonces ahora cuando Juan dice, y vi el cielo, vi que en el cielo fue abierto el templo, amén, y el templo del tabernáculo y del testimonio. Cuando dice el templo del tabernáculo y del testimonio, se está refiriendo a esto. Acuérdense que el templo de Salomón se dividía en tres partes: lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, al estar el arca, representaba la presencia de Dios. Cuando Juan visualiza el cielo abierto y ve el templo, se está refiriendo al trono de Dios. El arca es el mismo Dios, porque el arca era representación de la presencia de Dios. Pero ahora ahí Juan está viendo directamente la presencia de Dios, no simbolizada en un arca, sino el mismo Dios que está en su trono. Entonces, de ese trono donde está el Todopoderoso, de ahí fue que salieron truenos, como dice el verso 11 y 19, salieron voces y salió, amén, relámpagos, y hubo también un terremoto. Eso es el que dice el 11 y 19, pero aquí en este 5, amén, cuando dice, y miré, y aquí, ¿verdad?, el templo del tabernáculo. Ahora, pero en este verso 5, vemos, ¿verdad?, que es sinónimo del trono de Dios, como le dije. Porque muchas veces humanamente queremos personificar las cosas. Y hay personas que se creen que el arca de oro que estaba en el lugar santísimo, que está allá en el trono de Dios. No, como le dije, ya no hay materia. Y cuando Juan en otras ocasiones, cuando dice templo no vi, no había ninguno. Porque el templo es el mismo Dios. Dejando ver que en el trono de Dios no hay templo. Porque el mismo Dios es el templo, es el trono. Él lo es todo. Sus faldas, dice que sus faldas cubren la tierra, sus faldas cubren los cielos. Y nosotros compadeceremos a ese gran templo, que es la misma presencia de Dios, que ya no está representada en un arca materia, sino que es la misma presencia de nuestro Dios. Rosita, ¿me iba a decir algo? Yo tengo muchas dudas sobre el arca, porque estudios que yo he ido dentro de la iglesia, no por YouTube ni cosa que parezca, dicen que el arca se perdió. Llegó un tiempo en que el arca no se sabe dónde está. Y muchos evangelistas o predicadores han dicho que el arca es una de las señales que hay para estos tiempos, para que aparezca, y que cuando aparezca se supone que tenga dentro los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. ¿Todavía está perdida o está guardada o ha aparecido? Bueno, ahí se hacen muchas especulaciones. Acuérdense que mientras el arca representaba la presencia de Dios, esa arca era intocable.
Pero mientras el pueblo de Dios se rebelaba contra Dios y a medida que el pueblo de Dios se fue apartando de Dios, la presencia se fue ausentándose de Dios. Al ausentarse la presencia de Dios, el arca, que era lo que representaba la presencia de Dios, ya se desapareció de ellos. Ellos llegaron, el pueblo de Israel llegó a un momento que en realidad no estaban adorando la presencia de Dios, sino que estaban idolatrando esa arca de oro que habían construido. Y prácticamente ya la tenían como un amuleto prácticamente. Usted sabe que hay cristianos que aún tienen cosas como amuletos. Y en vez de adorar a Dios, tienen la Biblia como un amuleto. ¿Y de qué le vale cargar la Biblia bajo el brazo, tenerla en una mesita? Porque hay personas, déjeme decirle entre nosotros acá, hay personas que dicen son cristianos, pero tienen la Biblia. La abren cuando vienen aquí los domingos a la iglesia. Pero de ahí en fuera no la abren para nada. Amén. Entonces lo ven con la Biblia. Pero no. Es una pena, ¿no? Y sin embargo, no, espérate, que esta Biblia es sagrada, aquí está la presencia de Dios, pero ¿de qué vale si no la abro? Cuando la abrimos, ¿se acuerda cuando echó en un comienzo del culto que dice, verdad? Cuando oramos, hablamos con Dios, y cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Pues queremos que Dios nos hable, pues hay que leer la Biblia. Y si no la leemos, ¿cómo queremos que Dios nos hable? Y déjeme decirle, el arca, pues hay muchas especulaciones. Y yo he oído comentarios que si está en un lugar de África. Ahora últimamente dicen los arqueólogos, dicen que ellos creen que en la parte profunda del monte de Sión, que es donde está el templo de Salomón, ellos dicen hay una parte que los árabes, los palestinos no le permiten a los judíos excavar. Creen, según ellos, dicen que puede ser que esté guardadita por ahí. Pero lo importante es que ya no hace falta el arca para la presencia de Dios, porque Él va a venir en persona. Y como Él va a venir en persona, no hace falta ningún amuleto, no hace falta ningún instrumento o algo que lo represente, porque Él va a venir en persona, lo van a ver personalmente. El arca, mientras estaba en el templo de Salomón, no podían ver físicamente a Dios, pero a través del arca, porque descendía la Shekinah de Jehová y veían la presencia de Dios a través de la Shekinah de Jehová. Pero como Él va a venir en persona, no necesita nada que lo represente. Ahora, como dice mi hermana, ahí estaban las tablas de la ley. Aquí en este verso que leímos en el 15:5, cuando dice, y fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. En el 11:19 menciona el arca. Aquí no la menciona, pero al mencionar el templo del testimonio el templo del tabernáculo del testimonio, que lo abarca todo, pero directamente está enfatizando al arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, porque ese fue el pacto que Dios hizo con Israel. Y cuando se le dio esta ley a Israel, le dijo: Israel, acuérdate que he hecho pacto contigo. Y entonces se conservaba dentro del arca como testimonio del pacto que Dios había hecho con Israel. Que Dios haga algo y que aparezca esa arca en algún lugar, no lo sabemos. Pero para estos judíos que todavía están esperando la presencia, la primera venida del Mesías, algo hará Dios. Puede ser que Dios permita que sí aparezca literalmente esa arca, pero dejándole ver al pueblo que ya la importancia no está en el arca, sino que la importancia está en la segunda venida del Mesías aquí en la tierra. Dígame. La última información que me cayó una vez a mí en YouTube sobre eso, sobre si el arca apareció o no aparecía. Apareció un documental donde la tienen en Etiopía, en una iglesia antigua en Etiopía, y que la tienen custodiada por muchos policías para que en el momento que Dios que le avise, sacarle la luz. Yo he oído todos esos comentarios, pero lo que ahora mismo, mire, sí, con Israel tiene dinero en gran manera. El pueblo israelita son millonarios. Y ellos tienen ahora un museo donde tienen ya todas las vestimentas sacerdotales. Si esa arca ellos supieran dónde estuviera, ya la tuvieran ahí en ese museo. Ellos pagarían lo que fuera. Mira, ahora mismo un millonario de Texas en el 1999, un millonario de Texas, le estaba dando a Israel, le ofreció los millones que necesitara para que construyeran el templo en el espacio vacío que está en el lado de la mezquita de los palestinos, que ahí donde está el templo de Salomón, estaba el templo de Salomón.
Y este millonario judío estaba dispuesto a dar los millones que fueran para que se construyese allí el templo. Pero como eso es cuando Dios dé el ok, no lo han podido hacer. Que yo digo, con tantos millones, si ellos supieran dónde está esa arca, mire, ya la hubiesen transportado y la tuviesen en ese museo. En ese museo tienen las ropas sacerdotales, tienen diferentes cosas, pero el arca hasta ahora son especulaciones concernientes a ella. Pero recordamos que necesita sacerdotes para transportarla también. Amén, ese es el detalle, pero tú sabes que ya escogieron un sumo sacerdote y con evidencia, me sabía el nombre y se me olvidó, pero ya tienen, ya los judíos ortodoxos, ya ellos tienen el sumo sacerdote entre ellos. Y el nombre, lo estaban entrevistando y se dice que presentó evidencia que venía de la tribu de Judá, de Leví, de la tribu de Leví, de los levitas, y ya lo declararon sumo sacerdote. Ya los judíos ortodoxos cuentan con el sumo sacerdote. Bendito Jesús. Y por cierto, cuentan con 4 vacas alazanas. Ajá, y esas vacas rojas Sí, las vacas alazanas, las vacas rojas. ya aparecieron, ¿verdad? Ya aparecieron. Ellas hasta de Puerto Rico llevaron una, imagínense. De Texas llevaron otra. Y Son sin mancha, no pueden tener- no, perfecta. Por eso es que yo las han buscado en todas partes. Ya busqué, encontraron una perfecta en Puerto Rico, encontraron otra en Texas, y las otras 2 no me acuerdo dónde la encontraron, pero tienen ya las 4 vacas, porque esa es la profecía de que cuando ellos construyan el templo, ellos sacrificarán la vaca roja. Entonces con la ceniza de esa vaca, porque la ceniza es para purificación. Entonces ya el que diga que es sacerdote, pues para entrar al templo se purifica con la ceniza de esa vaca. Pero son ritos que el Señor, cuando venga en su segunda venida, le va a decir: ya esto no tiene valor. Amén. Por eso es que les digo, a un cristiano los oigo diciendo que en el milenio va a haber un templo, que ese templo es lo que ellos van a construir los judíos, que eso va a ser para el milenio. No, si Dios ya no le interesa ese templo, ahí van a estar sacrificando vacas, derramando sangre, y ya Cristo hizo un sacrificio una vez para siempre. Ya a Cristo no le interesa derramamiento de sangre, porque la de Él fue la máxima, ya no hay otra. Así que ese templo lo construirán, pero en los grandes terremotos que vamos a ver en las copas, ese templo va a ser partido en parte, se va a hacer destruir totalmente. Amén. ¿Perdón? Prácticamente se va a tardar 6 años. 6 años como. Menos. Bueno, si lo construyen, acuérdense que cuando el tratado de paz, los primeros 3 años y medio de paz fingida, prácticamente no llega a los 7 años, como tú dices, prácticamente, porque terminando, cuando los últimos juicios con esos terremotos que van a venir, va a ser destruido. Pero prácticamente puede ser que llegue a los 6 años, 6 años y medio por ahí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pero muy interesante el comentario de mi hermana Rosita, porque para los judíos esto tiene mucho valor. Esto del arca del pacto tiene mucho valor, pero nosotros sabemos que el testimonio que Dios dejó, con ese propósito se echaron la vara de Aarón, se echaron las tablas de la ley, y ¿saben qué más echaron ahí? ¿Alguien se acuerda qué más echaron? El maná. El maná, y aparte del maná, Son 3 cosas nada más. Son 3 cosas que hay dentro. Sí, pero aparte de eso echaron otras cosas. Esas son las cosas de testimonio. Ajá. Pero en el arca se echaron otras cosas. ¿Qué más? Se echó la vara de Aarón, se echó las tablas de la ley, se echó el maná. Las 3 cosas de testimonio, pero después de ahí en fuera se echó algo más. ¿Te acuerdas? Aparte ¿a quién más? ¿Alguien más se acuerda? Díselo, Selvin. Ratones de oro. Las ratones de oro. Los filisteos. Amén. Los filisteos, amén. Les recibieron una plaga de ratones cuando se robaron el arca. Y ellos, pues, como testimonio de cómo Dios obró, tuvieron que echar ratones de oro para que estuvieran ahí en el arca como testimonio. Le salieron tumores como ratones, amén. Y que le vino la plaga de ratones también, los tumores y ratones y todo le vino ahí. Entonces echaron unos ratones de oro como en señal de las plagas de tumores que recibieron. Amén. Bien. El verso 5 está claro. Dígame. Entonces lo que quiere dar a entender el verso, pastor, que no se trata de nada, sino que lo que quiere dar a entender es que es el juicio de Dios cuando se abre. Es el juicio de Dios que viene. Exacto. Eso es lo interesante. Tocaste el punto clave. Juan está describiendo aquí una escena que cuando en el cielo se abrió el templo, en otras palabras, es como cuando tú te estás acercando a un palacio, que el rey se abren las puertas del palacio,
Entonces la gente está con la perspectiva. Va a salir, pero espérate, antes de salir el rey, van a salir todos los que están alrededor, los que están alrededor del rey se visten bien vestidos, se visten con vestiduras que representan la realeza, porque va a salir el gran rey. Entonces ahora aquí se abre el trono, y al abrirse el trono, vamos a ver qué pasó en el verso 6, y vamos a ver para que usted vea cómo empiezan con vestimenta representando a la realeza. Veámoslos en el verso 6. Nelly, ya tú leíste, ok, sí, no, tú me leíste el 11 y 9. Rosita, ¿usted puede leer? Sí. Pues léame el verso 6. Carmen, ¿usted quiere leer? Hermana Carmen, ¿usted quiere leer? Estoy medio perdida, pastor. Está en el capítulo 15. La hermana va a leer ahora en el capítulo 15 de Apocalipsis. La hermana va a leer ahora el verso 6. Usted puede ir al capítulo 19 y leerme el verso 8 del capítulo 19. 15:6. Sí, sí. Empiezo. Léalo, mi hermano. Ok. Salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Amén. Y del templo, primero Juan dice que vio en el cielo un templo abierto. Amén. El que vio en el cielo que se abrió el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora en el verso 6 dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Vamos a ver. ¿Qué tal si agarro a mi hermano Juan Carlos? ¿Por qué usa la expresión y salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas? Porque es donde sigue describiendo la parte donde se había abierto el templo Sí. en el cielo, entonces salieron los ángeles de ahí, ¿no? Sí, pero cuando dice y salieron los ángeles que tenían las 7 plagas, ¿por qué él directo? ¿Ya había hablado de este caso él? No. ¿O Sí, en el verso 1. Cuando dice, y vi 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Eso lo dice en el 1, y vi 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Entonces ahora aquí en el 6, y salieron los 7 ángeles, en otras palabras, los que vio en el verso 1. Ajá. Y salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Ahora, dice que estaban vestidos. María, ¿de qué estaban vestidos? De lino limpio y resplandeciente. Amén. Dijimos que representa el lino. Vamos al verso 19:8, a ver qué dice. 19:8. 19:8. Ok, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Santo, mi buen Dios. Mire, hay que seguir el trasfondo de los versos. En este verso 19:8, cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar, pero para que no lo confundan con el de ahora que vamos a hablar, dice, y a ella se le dio que se vistiera con lino limpio y limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Pero ahí está refiriéndose a la iglesia. Porque acuérdense que en el verso 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han venido ¿qué? Las bodas del Cordero, y la esposa se ha preparado. Amén. Entonces ahora que dice en el verso 8, y a ella se le ha dado que se vista con lino limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Pero mira ahora aquí, cuando salen los 7 ángeles del templo, salen estos 7 ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente, y sobre sus pechos
o alrededor de su pecho cintos de oro. Amén. Dejando ver, mis hermanos, una vestimenta real. Pero para esto yo creo que me le estoy a adelantar al verso. Sí, está bien ahí. Pero lo que pasa es que para este mismo verso voy por aquí. Paso, bueno, yo sigo una secuencia por aquí y después sigo para acá. Lea, como a ti te di parte, le voy a dar parte a Mariella, ¿ok? Y a ti te doy preguntas y cosas y comentarios, ¿ok? Mira, ella, léeme el 1:13, capítulo 1, verso 13, de Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 1:13 para agarrar la secuencia de la vestimenta de la realeza. Y como le dije, Juan está presenciando una escena donde se abre el trono y como le dije, el gran rey va a salir. Pero antes que sale el rey, salen, los súbditos, ¿cómo se le llaman? Los súbditos, los que están a su alrededor, salen. Pero entonces no van a salir allí con una vestimenta sencilla, están ahí en la realeza. Y dice que ellos salen vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos sobre alrededor del pecho con cintos de oro. Amén. Pero ya en el verso que leyó mi hermana Carmen, en el verso 19, dijimos que el lino representa las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos representan lino fino. Pero antes, le voy a dar una explicación aquí, pero quiero que me lea el 1:13 para hacer una comparativa. 1:13. 1:3. 13. 13. Y en medio de los 7 candeleros, aún semejante el Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Ahí se le contestó a Melchor, el par de semanas atrás, Melchor dijo en un verso que leímos, mira aquí es la primera vez Juan menciona a Jesús como el Hijo del Hombre, pero había una segunda y era en el 1:13, porque dice, y en medio de los candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, amén, que sus ropas le llegaban hasta los pies, ceñido por el pecho, amén, con cintos de oro. Amén. El Señor vestido con cintos de oro, representación de realeza. Ahora vemos los ángeles ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Amén. Señal de realeza. Leímos en el 19:8 que el cinto que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Aquí los ángeles son santos. Los ángeles, ellos guardaron su dignidad, no como los otros ángeles que no guardaron su dignidad y se apartaron de la justicia de Dios y fueron castigados, metidos a presiones eternas. Pero estos ángeles que guardaron su santidad, tienen sus acciones justas, son como dice una especie de sacerdotes reales que salen del trono de Dios. Amén, salen de la misma presencia del Señor, porque salieron del lugar santísimo, del lugar donde está la misma presencia de Dios. Entonces ahí donde vemos que Juan está presenciando una escena donde ya está haciendo una separación lo que es la iglesia, los que se levantaron en la gran tribulación, los que fueron torturados y lavaron su sangre, y estos pues no forman parte de la iglesia. Dijimos, claro, que la iglesia recibe coronas de oro, pero los que se levantan en la gran tribulación no reciben corona de oro. Los que se levantan en la gran tribulación, dijimos, que nos presenta la Biblia, que van a estar al servicio en el templo de Dios día y noche. Allá en el cielo no hay noche, pero se usa un término figurativo para dejar ver que todo el tiempo estarán al servicio de Dios como sacerdotes. Amén. ¿Por qué? Recibirán vestimentas blancas, pero no recibirán corona. Y dice, reinaremos. Apocalipsis, primera de Pedro 2:9 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Quiere decir que unos son reyes, otros van a ser sacerdotes. Bienaventurada la iglesia que reinará con Cristo como reyes. Amén. Y eso es lo que nos presenta la palabra. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Tienen algún comentario, Selvin? Por acá, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario?
Acá ¿Hay viene- alguna pregunta? Sí, eso de qué representaban los cintos de oro, pero ya lo dijo. Ah, ya la contesté, qué bien. Amén. Las acciones justas de los santos, Apocalipsis 19, verso 8. Amén. Ahí lo dice claro, que estos son las acciones justas de los santos. Bendito es nuestro Señor. Bien, hasta el verso 6. Hemos hablado ya de las vestimentas, de los vestidos de lino, hablamos de los ceñidos. Si no hay preguntas, pasamos al verso 7. Mi hermano Salvador, usted me va a leer el verso 7. Por aquí, paso. Selvin, me lee Jeremías 25:15. Oye, ya te iba a cambiar el nombre, Mauro. Mauro, tú me lees en el capítulo de Apocalipsis 14:10. Tú me vas a leer 14:10. Ok, nos vamos con el verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ya Juan nos deja ver que una vez el templo abierto, se quedó mirando y salieron esos 7 ángeles. Y cuando salieron, como dice, describió cómo estaban vestidos. Pero dice que una vez que ellos salieron del templo, acuérdense, entonces ahora el verso 7 nos dice, y uno de los 4 seres vivientes. Vamos a abrir la escena de más atrás. Cuando Juan nos presenta la escena del trono de Dios, cómo está el debido orden. Imagínense, en términos humanos, tiene a Dios sentado en su silla real, que como yo le he dicho, ese es en término humano, porque allí no existe una silla materia. Pero ubicando una escena real, el Todopoderoso sentado en su silla. ¿Quiénes son los que le siguen? Primero que me levante la mano. Bueno, ninguno me levantó la mano, pero me contestó. Ok. Los 4 seres vivientes son los próximos del trono de Dios. Está Dios y los primeros que le rodean, los 4 seres vivientes. Próximo, ¿quién me levanta la mano? Ustedes, dígame. Los 24 ancianos. Ok, está Dios en el centro, los 4 seres vivientes y luego los 24 ancianos. Y después de los 24 ancianos, ¿quién me levanta la mano? Oye, aquí nadie levantó la mano. ¿Perdón? No. ¿Quién? Los ángeles, millares de millares que no se pueden contar. Amén. Dice que un número innumerable. Todos los ángeles alrededor del trono. Y esto está en el 7:11. 7:11 lo encuentra, bendito Jesús. Amén. Todos los ángeles en pie alrededor del trono. Entonces en esa escena, Dios en el centro, luego los 4 seres vivientes. Ahora cuando los 7 ángeles salieron del trono, uno de los seres vivientes se puso en pie y va a los 7 ángeles y le dio 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Ya se había dicho en el verso 1 que los 7 ángeles tenían las 7 plagas, pero está diciéndolo en una forma descriptiva, como diciendo lo que van a tener, pero no lo tenían todavía. Porque esos son los que representan las 7 plagas postreras, pero ahora es cuando ellos reciben la copa llena de esas 7 plagas, que es la ira de Dios, que luego veremos en el capítulo 16 qué va a pasar con esas copas. Pero hasta aquí en la escena, uno de los 4 seres vivientes es el que le hace la entrega. Dice que a los 7 ángeles le entregó una copa a cada uno llena de la ira de Dios, una copa de oro. Dígame, hermana. ¿Y los 4 animales cuáles son? Bueno, esto lo hablamos cuando estuvimos hablando en el capítulo 4, verso 6, amén, que estos seres vivientes, pues se da una descripción tanto en Apocalipsis como en Ezequiel, que en Ezequiel los presenta a estos seres vivientes con 4 alas, mientras que en Juan los presenta con 6 alas. Amén. Entonces, en Ezequiel se pone individual una especie de animal, mientras que Juan le da la característica, en Ezequiel se le pone que cada uno tiene una especie de animal,
y Juan los está describiendo. No nosotros, perdón, vuelvo para atrás. No, Juan es el que le da la descripción de animales, pero Ezequiel los divide individualmente, porque Juan dice, amén, que tenían pies como de oso, ¿verdad? Era de oso, pies como de oso. No era así, espérese. No. Juan lo describe en el 7:6. 7, no, en el... Me fui. Eran las caras que decían una de oro, una de buey, otra de águila, la otra de... Exacto, estas son, sí, primero la ve de león, después la ve de oso, después la ve como cara humana y después la ve como ave volando, como águila volando. Así Juan las pone. Ezequiel es que las divide y le da a cada uno una descripción de animal. Pero prácticamente el mensaje está llegando a lo mismo. Son seres vivientes que lo único que podemos nosotros captar en esta enseñanza es que esto es una representación celestial, porque no se nos da más detalle de ellos, pero están alrededor del trono de Dios. Están alrededor del Señor, una representación real. Y se nos dan en términos humanos con estas descripciones, pero el propósito del Señor, como digo, se nos trae en términos humanos, porque hay una representación en los imperios que se levantaron, y estos 4 animales pues están representando, ¿verdad?, tanto a Babilonia como a los otros emperadores. Todo es una descripción, pero que no hay mucho detalle basado a estos seres vivientes. Lo importante es que ya dijimos que los 24 ancianos sí tienen una representación de la iglesia. Y luego los ángeles que están alrededor del trono, que son los millares y millares de ángeles, que dicen que adoran a Dios en todo tiempo. Amén. Bien, entonces leímos el verso 7 cuando dice, vuelvo para atrás, el verso 7, que una vez que le dan de la copa de oro, pues quería léeme mi hermano en Jeremías 25:15, a ver qué me dice ese verso. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones las cuales yo te envío. Amén. Esto ya en Jeremías se estaba hablando y haciendo esa comparativa de la ira de Dios como en una copa. Ahí se le dijo a Jeremías que fuese profetizase a todas las naciones, en otras palabras, que le diese a beber de la copa de la ira de Dios, dejando ver el castigo, una representación del castigo, y olvídese que no importaba lo que clamaran, ya ese castigo iba a venir sobre ellos. Y ahora vemos, ¿verdad?, que como en Jeremías se le dijo la copa de la ira de Dios, así que en Apocalipsis se le presenta que las últimas plagas son copas llenas de la ira de Dios que va a ser derramada. Y mire lo interesante, que el comentario para lo que le voy a decir, tengo que leer el 14:10 primero. Léeme el 14:10 aquí, Mauro. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. Y cuando dice él, se está refiriendo a lo que nos dice el verso 9. Porque en el verso 9 dice, el que adorare a la bestia y a su imagen, y recibiere la marca en su frente o en su mano, él también, aquí que entra el 10, él también beberá del vino. Amén. Del vino de la ira de Dios. Santo mi Dios, que ha sido arramada pura. Ha sido, no dice la palabra derramada, que dice vaciada, que ha sido vaciada pura en el cáliz de la ira de Dios. Amén. Entonces de ahí sigue diciendo, amén, de que y también, ¿verdad?, será atormentado. Atormentado, ¿y de qué manera? Con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero lo que les quería dejar ver aquí, que este verso nos está dejando ver, que describiendo la ira de Dios. Hoy, nosotros la iglesia, nosotros clamamos, pero en esos días no habrá clamor, no habrá oración que detenga las copas de la ira de Dios,
porque están determinadas, van a ser las ramadas. Y yo me lamento porque, mire, yo escuchaba a una abogada de Puerto Rico diciendo que los cristianos, los religiosos, pues siguen una religión, y ella dice, no, yo soy cristiana a mi manera. Y a mi manera yo le sirvo a Dios. Y lo triste es que el diablo los tiene tan engañados que ellos se creen que le pueden servir a su manera y se olvidan que Dios estableció una manera. No es a la manera del hombre, es como Dios ha establecido que le sirvamos. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere fuego extraño en su altar. Y mucha gente cree que a su manera pueden servir a Dios. Pero bien claro nos dice que Dios estableció el método cómo le podemos agradar. Y en esos días no habrá clamor, no habrá oración que conmueva a Dios, porque esos juicios definitivamente van a ser ramados, esparcidos sobre la tierra, y los moradores de la tierra sufrirán amargamente. Bendito Jesús. A este verso 15:7. ¿Sí? Es una pregunta, de una curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero se habla del mar de cristal, todo eso que simbólicamente. ¿Cómo fue? Se habla del mar de cristal como Del mar de cristal, mar de amén. cristal, como Sí. pero aquí cuando habla de la copa de oro, no dice que no da a entender que simbólicamente, sino se le llama claramente, se le dio la copa de oro. ¿Es simbólicamente o literalmente? Bueno, no lo podemos tomar literal en el aspecto de que una copita, no se va a tomar una copita donde el ángel va a ramar la copita, quizás aquí cubre aquí como un pie de la tierra que moja la tierra apenas. Imagínense cuando veamos en el capítulo 16 que el primer ángel arramó su copa sobre la tierra y vemos lo que va a acontecer en la tierra. Después viene el segundo ángel, arramó su copa en el mar y vamos a ver todo lo que aconteció en el mar. Después vino el tercer ángel, arramó su copa en el río, en las aguas dulces y en las fuentes, y vamos a ver lo que aconteció. Se necesita entonces como un dron de grande como para derramar tanto. Para eso viene mi pregunta. Pues dice, No, en otras palabras, porque acuérdense, es muy interesante, porque aquí que tenemos que mirar que no podemos tomar las cosas literal, porque no es que lleva la copita en la mano, sino que ese ángel lleva la autorización de decir amén. Como dijo Moisés, conviértase en las aguas en sangre. Ese primer ángel, cuando ya lleguemos al capítulo 16, veremos, el ángel le va a dar la autoridad a las aguas del mar, a las aguas del río. Después le va a dar autoridad al trono de Satanás. Y así veremos, ¿verdad? En el mar, en el Éufrates. Y por último, ¿verdad? Cuando dice que la última copa va a ser la ramada en el aire y todo lo que va a pasar en el aire. En otras palabras, el ángel tiene autorización para decir, acontezca esto, y así acontecerá. Bueno, lamentablemente hay mucha gente que enseña que es algo literal. Lamentablemente. Es algo que es un engaño. Exacto, sí. Porque si imagínense, lo toman literal y creen que el ángel va en realidad con una copita de oro a ramarla. No, sino que es la autorización. Lo que pasa es que se usa en términos simbólicos para, ¿verdad?, darle una descripción. Porque acuérdense que la copa de oro es una representación que en el altar del Señor habían copas de oro. Amén. Entonces, ahora mismo cuando dice que Dios está acumulando su ira en la copa, dice que ahí está la copa de la ira de Dios y que esa copa un día va a ser derramada. No es que Dios tiene allá una copa y está llenándola cada vez que lo airamos nosotros, no, sino que Dios está acumulando los juicios, amén, para el día que diga llegó la sentencia. Nadie escapará de la sentencia del Señor. Muy interesante, Reyes, por el comentario, porque sí, todavía hay personas que materializan y creen, toman las cosas materialmente, amén. Bien, ya está el verso 7. ¿No hay pregunta? Dígame. Puede que sea como una copa, sino la palabra, la autorización de lo que se va a hacer. Cierto, ese es el punto. Es la palabra autoritativa. La palabra autoritativa. Ahora Dios cuando le dice al ángel, ve y arrama la copa, en otra palabra, te doy autoridad para que haga esto. Amén. Como cuando Moisés levantó, y también lo mismo Eliseo, cuando levantó el manto y golpeó las aguas y el mar fue dividido. Pero aquí es que el ángel va a decir, haz esto y lo hará. Y todo está representado en una copa de oro. Amén. Gloria a Dios. Bien, pasamos al verso 8. Gloria a Jesús. Por aquí seguimos. Paulino, ¿quiere leer?
Léame el verso 8 y luego, como José ha hablado y María está ya media dormidita, no está dormida, está atenta, está escuchando. Amén. María tiene frío, María está arropándose, mire. Yo estoy acá sudando. María, tú me vas a leer en Primera de Reyes, capítulo 8, 10 y 11. Ok, mi hermano Paulino me lee el verso 8. Y del templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en él, en el templo, hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Así que después que los 7 ángeles recibieron las copas por medio de uno de los 4 seres vivientes, ahora Juan observa que el templo se llenó todo de humo. Amén. Bendito Jesús cuando dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Amén. Allí estaba la presencia del Señor. Se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y dice que nadie podía entrar hasta que se cumpliesen las plagas de los 7 ángeles, las 7 plagas de los 7 ángeles. No podía entrar nadie, tenía que llegar al cumplimiento de las 7 plagas. En otras palabras, cuando ya se calmara la ira de Dios, entonces el templo estaba disponible para que pudiesen entrar los que iban a entrar. Pero entre tanto, la gloria de Dios estaba cubriéndolo como una nube. De aquí dice humo, pero era como una nube espesa. Díganme. Sí, es parecido a Éxodo capítulo 40, verso 35, cuando Dios estaba con su pueblo. La nube estaba sobre el tabernáculo, pero mayormente en el lugar santísimo. Y nadie podía entrar ahí, ni Moisés tampoco. Y el pueblo no podía moverse hasta que la nube se levantara de allí y empezara a moverse. Entonces el pueblo podía hacer algo. Pero mientras la nube estuviese allí, nadie podía entrar en el lugar santísimo. Amén. Y aquí, ¿verdad? Es una nube, es la nube, pero aquí la describe como humo. Se llenó el templo de humo. Miren lo que nos dice 1 Reyes 8, 18. No, capítulo 8, perdón que yo te di, capítulo 8, el verso 10 al 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. La nube, la gloria de Jehová y su poder, como dice aquí en Apocalipsis, llenaron el templo de tal manera que nadie podía entrar al templo hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. Dejando ver, mis hermanos, es el juicio final que acontecerá en la gran tribulación, el derramamiento de estas copas, Santo Jesús, donde le dije, en la tierra solamente quedan 2 divisiones. A una división de 2 grupos, los que fueron sellados por Dios y los que fueron sellados por la bestia. Esos son los que quedan en la tierra. Entonces van a recibir estos juicios que vendrán, que los veremos en el capítulo 16. Así que la presencia de Dios es tan grande. Juan tuvo este privilegio, que él pudo ver el templo abrirse. En otra palabra, el trono de Dios abrirse. Ver, amén, salir de ese trono a estos personajes. Y luego veremos en el capítulo 16 lo que sigue viendo Juan. Y luego, ¿verdad? Por ahí Juan nos sigue dando la descripción. Cuando Pedro le dijo a Juan, cuando Jesús le dijo a Pedro de la manera que Pedro iba a morir. Y después de esto Pedro lo entendió. Pero y Pedro después que va sola con el Señor, es como se le había dado con el codo. Oye, Señor, ¿y qué de ese? ¿Qué de ese? Porque Juan siempre estaba cerquita de Jesús. Y es como si Pedro le había dado así con el codo. Señor, ¿y qué va a hacer de ese? Y Jesús le dice, ¿y qué? Si yo quiero que viva para siempre, vive. En un sentido literal, Juan no vivió para siempre, pero vivió hasta el final. Porque Dios le permitió ver todo hasta el final, hasta después del milenio.
le permitió Dios ver a Juan. En un sentido figurado, Jesús le está diciendo a Pedro, Juan va a llegar hasta el final. Y fue el único ser humano que pudo ver todo hasta el final, porque aunque Daniel vio mucho, Juan vio mucho más que Daniel. Y Dios le permitió a Juan ver hasta después del milenio. Bendito Jesús. Ustedes muchas veces no entendemos por qué Jesús le dijo eso a Juan. Y algunos piensan, bueno, el mismo Pedro pensó, wow, Juan irá a vivir para siempre. Pero no se refería a el término humano, sino que iba a tener ese privilegio de ver todo hasta el fin. ¿Alguna pregunta? Dígame. Sí, pastor, una inquietud. Nosotros sabemos que todos estos acontecimientos, como usted acaba de decir allí, lo que me llama la atención es que cuando nuestro Señor se llena el templo de humo, pero si la iglesia está ahí, los ángeles están ahí, entonces, ¿qué nos quiere dar a entender el texto acerca de que Dios como que pone, o se esconde, pues, algo así? Eso último no te lo entendí, ¿cómo? Ok, todos sabemos que todos los acontecimientos están pasando en el cielo. Sí, sí. En el cielo. Ok, ¿a qué nos quiere dar a entender el verso cuando estos 7 ángeles, cuando el ser viviente le da las 7 copas para que las derrame a la tierra, pero que el Dios dice que el templo del Señor se levanta como un humo y que nadie podría entrar? ¿A qué se refiere si todos estamos en el templo? Sí, pero acuérdate que es el momento en que Dios está ejecutando su última ira, su copa de ira. Y como Él está ejecutando el último juicio, cuando se usa el término que se refiere al Señor Dios Todopoderoso, dejando ver que como Él todo lo puede, y el que dice el que vive reina por los siglos de los siglos, dejando ver que como Él reina por los siglos de los siglos, Él tiene que llegar a ese momento de que sea calmada esa ira, que sea apaciguada, la ira que hay en Él, que muchos le han provocado por haber negado su nombre, no haber aceptado el plan de salvación, no haber aceptado las enseñanzas que le dio el ser humano desde un principio. Entonces, como Él está ejecutando los últimos juicios, en otras palabras, como que dice, como la misma citación que dio mi hermano, Él estaba con el pueblo de Dios, ni aún los sacerdotes podían entrar allí porque estaba la nube de Jehová. Ahora, y el que leyó María también lo enfatiza, como los sacerdotes ministraron, pero una vez que estaba la nube de Jehová, no podían ni siquiera ellos entrar. Allá estará la iglesia, estarán los que se salvaron en la gran tribulación, pero ahí en ese templo, ante la presencia de Dios, nadie entrará hasta que se ejecute la última ira de Dios. En otra palabra, que se apacigüe, que Dios pueda decir, como dijo Jesús en la cruz del Calvario, consumado es, se ha cumplido todo. Cuando ya se cumpla todo, que ya se derramó la última copa, entonces ahí es donde ahí viene que se manifestarán las bodas del Cordero, porque entra el regocijo y el gozo. Sí. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, creo que cerramos el capítulo 15. Si Dios no permite, ¿qué hoy? ¿Estamos a cuánto? A mí se me olvidó, estamos a 26. Óigame, el año que viene le enseño el próximo capítulo. El otro año, el próximo año, ven. Así que hasta el año que viene. Dígame, ahí no me Una pregunta. última pregunta dice, ¿las copas son para la tribulación y en qué momento inicia? Las 7 copas, acuérdense que las 7 copas salieron de la séptima trompeta. La séptima trompeta se menciona en el capítulo 11. En capítulo 11 se está mencionando la séptima trompeta. Y entonces el relato que nos da de la séptima trompeta llega hasta el capítulo 16. En el capítulo 16 comienzan a cumplirse esas 7 copas que salieron de la última trompeta. Y ahí cuando comienzan a desarrollarse esas copas es porque ya viene una detrás de otra. Ahí sí, ahí no hay intervalo de tiempo, no, ahí va una detrás de otra, porque es el último juicio de Dios sobre la faz de la tierra. En otras palabras, esto es para ponerle final a la gran tribulación. La gran tribulación con eso termina, con las 7 copas. Una va detrás de otra, se ejecutan los 7 juicios, entonces que viene la limpieza y la purificación. Entonces cuando pasa eso, ahí es que se va a cumplir capítulo 14. Para que usted vea, el capítulo 14 ya se relató lo que va a pasar después de esas 7 copas. Porque una vez que se cumpla la séptima copa, entonces que 14.1, el verso 14 que se relata capítulo 1 hasta el verso 14, lo veremos después de las copas. Okay. Amén. ¿Queda alguna duda antes de cerrar? El que hizo la pregunta no hace otra.
Yo tengo una pregunta Sí. con respecto a lo que dijo José hace rato del, ¿cómo se llama? De Del la templo. cronología, no, de la cronología de Apocalipsis. Sí. ¿Eso tiene algo que ver con, hay una parte donde dice que hay de aquel que agregue o quite una coma de la Biblia? Por eso es que tuvieron mucho cuidado estas personas, los eruditos que Ajá. hicieron la traducción y todo. Tuvieron mucho cuidado en ponerlo en el mismo debido orden del pergamino. Porque si cambiaban de un lado a otro, podían cometer el error, ¿verdad? De que fueran a dañar el orden que el Señor dio. Al mismo tiempo, esta expresión que dice de quitarle o añadirle, lamentablemente ha pasado. Ahora mismo han surgido ciertas Biblias que se le han estado añadiendo. Por eso hay que cuidarse hoy en día con las Biblias que nosotros compramos. Y déjeme decirle, ahora mismo con la de inteligencia artificial, el modernismo quiere borrar cosas que no le afecten a la comunidad moderna. Y entonces están tratando de borrar textos bíblicos. Y entonces están modificando la Biblia porque dicen, no, que los antepasados tradujeron esto de esta manera, pero no, lo que quiere decir esto otra cosa. Y entonces, lamentablemente, ahora hay personas quitándoles, mientras que hay otros añadiéndoles. Porque otra persona a beneficio le están añadiendo a la Biblia. ¿Para qué? Para beneficiarse y sacar provecho de esos mismos versos que ellos puedan añadirle o que puedan quitarle. Pero bien claro sabemos nosotros por siglos, se ha comprobado, la Biblia que nosotros usamos, por ejemplo, Reina Valera, sabemos que es fiel y la traducción, tanto en inglés como en español, como en otras lenguas, ¿verdad? Da prueba de que viene del original. Vemos, ¿verdad?, de que los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos tradujeron su Biblia, esto fue Charlie Rusler. Charlie Rusler era bautista, después de bautista se pasó a adventista, y después de adventista no estaba contento, entonces se inventó él mismo hacer la traducción de la Biblia, y ahí vemos que él también pues le ha quitado, porque le ha quitado la expresión de palabra a Jesús como Dios y lo pone como un Dios menor. Y así podemos nosotros encontrar y analizar las Biblias, saber cuál Biblia está originalmente traducida como es debido y cuál es verdad se le ha añadido. Pero ay de la población que viene, porque nosotros vamos pasando y los niños que se van levantando van cayendo en el sistema nuevo, que entonces lo que le van a ofrecer, eso es lo que van a tener. Por eso clamemos al Señor, que venga ya el Señor, porque en el adelanto de la tecnología y con la ciencia artificial, mire, se van a ver cosas terribles, que muchos van a ser engañados. Si ahora hay mucha gente engañada, ¿cuántos más serán engañados con la misma ciencia artificial que estamos en este tiempo moderno? Amén. Bien, concluimos, damos por terminado. Seguiremos el capítulo 16 el próximo año, si Dios lo permite, que es el próximo viernes. Amén. Así que el próximo viernes, que es el año 2026, si Dios nos da vida, entraremos a las copas de la ira de Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos veremos hoy es viernes, nos veremos el domingo. Vamos a tener aquí a Trump. Así que los hermanos que están viendo en Facebook, no es al Trump el presidente, el sobrino de Trump nos va a estar predicando el domingo. Amén. Así que no se pierdan el culto. Venimos a adorar a nuestro Dios y seguiremos hacia adelante. Y si Dios nos permite concluir el año, lo despediremos en el hogar de mi hermano Rey y Mariana. Ahí estaremos despidiendo el año el próximo miércoles. Y acuérdese, el primer domingo del año, nuestro culto ya comenzará de 1 a 3 de la tarde. Un poquito doloroso para los que se levantan tarde, pero como le dije, después vamos a tener tarde larga para poder hacer quehaceres o hacer visitas o hacer actividades, lo que desee. Dígame, Nelly. Quiero que me ayuden a orar por un familiar mío, es una prima que le dio un derrame cerebral y cuando la estaban tratando de eso, ahí mismo le dio un preinfarto. Entonces ahorita está en coma. ¿Cómo se llama? Se llama Nolvia. ¿Cómo? Nolvia. Nolvia. En tu oración, Nolvia, acuérdense. Nolvia le dio Nolvia le dio un derrame cerebral. Está en coma. Vamos a clamar al Señor. Si el Señor es el que tiene el poder, si es voluntad de Él que la levante. Ella y su familia le sirven a Dios.
todo le sirven a una bendición. Amén. Así que si Dios ya la quiere con él, se la lleva. Si Dios quiere extender el tiempo, le extiende. Vamos a orar y presentar la causa delante del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, Cristo viene. Aleluya. Señor, te damos las gracias, Señor, por este estudio, Señor. Padre, te pedimos por Nolvia, Señor. La persona que la hermana Nelly acaba de mencionar, Señor, que tuvo el derrame, después el infarto y ahora en coma, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso te pedimos que tú pongas tu mano, Señor, y tu voluntad sea hecha en la vida de ella, Señor. Dale fortaleza a su familia, Señor, en estos momentos que la necesitan, Señor amado. Mira a mi sobrino Wiche, Señor, que le prohibieron el predicar por causa de su derrame también cerebral, Señor amado. Dale la fortaleza, una pronta recuperación, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Te damos las gracias por los doctores, porque ellos pues han adquirido ciencia y conocimiento, Señor, para beneficio de la humanidad. Pero tú eres nuestro Dios por excelencia, Señor. Tú conoces todo, Señor. En tus manos ponemos, Señor amado, estos hermanos y que tu poder se manifieste en ellos, Señor. Ahora que vamos a colectar la ofrenda, Señor, bendice a los hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar gloriosa.